Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos en nuestro espacio. Estamos en contacto en la FM 93.5, la radio de la gente, en nuestra querida ciudad de Necochea, Necochea, Quequén, obviamente unidas por el puente Hipólito Yrigoyen, con nuestro querido operador y musicalizador en los controles, Francisco. Gracias por estar. Y bueno, aquí en este día espléndido, este 11 de septiembre, Día del Maestro, donde, bueno, no solamente vamos a enviar un abrazo muy fuerte a cada uno de aquellos que han elegido esta profesión como maestros, maestros de escuela, maestros de grados, profesores, sino que este mensaje va para todos nosotros, en esta vida donde todos aprendemos, enseñamos, todos vamos conectándonos justamente con esta posibilidad de ir cada vez siendo una mejor versión de uno mismo y que uno a veces no sabe realmente que lo está haciendo, ¿no? Pero una palabra importante hacia el otro o el otro hacia uno, un dar desde el corazón. Bueno, esas son acciones en realidad que activan esa maestría que está dentro de nosotros. Así que hoy, feliz día para todos en este proceso tan apasionante, enigmático y a veces complejo que es la vida, pero que vale la pena. Bueno, hoy tenemos el cuarto encuentro con nuestro querido Agustín Bidondo, especialista en las 5 leyes biológicas. Hoy volvemos a disfrutar con él este encuentro tan pero tan interesante, tan revelador con respecto al sentido biológico de lo que llamamos enfermedades. Y también le vamos a decir a nuestra audiencia que registren que este domingo 14 de septiembre a las 15 horas Agustín Bidondo brindará una disertación abierta a la comunidad, libre y gratuita, en la Liga de Madres de Familia, calle 66, número 2806, aquí en el centro de Necochea. Los esperamos, va a ser un encuentro realmente muy importante, muy interesante. Bueno, van a ver inclusive proyecciones de imágenes con las explicaciones, así que me parece que sería un interesante regalo que nos podríamos dar en estos momentos de tantos cambios, pero también de tanta necesidad de poder saber, ¿no? De saber, de autoconocernos y ser los capitanes de nuestro barco, como se dice. Así que los invitamos, por supuesto, y bueno, te damos la bienvenida, querido Agustín. Gracias, gracias por estar. ¿Cómo estás, Agus? Hola, Su, buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente. Aquí estamos ya. Aquí Todo bien. estamos y subiendo todos los programas a YouTube. Le vamos a decir a la Sí. gente, ¿no? Gracias a todos por los mensajes. No Bien, sé, muy, muy buenos mensajes muy buenos todos. mensajes. Sí, re lindo. Hermoso. Y bueno, felices de que esta labor tan interesante pueda llegar a nuestra audiencia. Y fíjate que esta temática, ¿no? Viene desde hace tiempo siendo escuchada. Pero es como todo, es como un libro que a lo mejor lo lees hace 10 años, luego lo volvés a leer y ahora lo volvés a leer y ahora encontrás cosas que decís, wow, ¿cómo puede ser que esto yo no lo vi? Si ya lo sé, ya lo leí, ya... Me parece que estamos en un momento así Es que así. sí. Es un proceso de asimilación de todo esto nuevo, de las leyes de la biología, de aplicarlas, de observarlas, de llevarlas al día a día y a la vida. Exactamente, y a Sí, la vida. a la Hoy vida. tenemos unos cuantos temas súper interesantes. Yo Sí. desde el vamos te digo uno que me va a fascinar, que es el del fin, la historia. Esa déjalo ahí porque no nos vamos a olvidar. Pero bueno, tenemos todo Tenemos que empezar empezar. desde el inicio, como siempre. Perfecto. Hacemos un Entonces, repaso de las leyes de la biología. sí, dale. ¿De dónde proviene la enfermedad? Ujú. Sí, la primera ley nos cuenta que se produce a través de un choque biológico, una situación que es una situación inesperada, vivida en soledad, que te agarra a contrapié, que es altamente dramática, que no tiene solución inmediata y que la persona no se siente compartida. En ese momento se dispara un programa biológico a 3 niveles, a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel orgánico. ¿Sí? A nivel psíquico con un cambio de comportamiento, a nivel cerebral una lesión en el relé, en el foco de Hammer, y a nivel orgánico una adaptación. La adaptación orgánica siempre es una mejora, es
Es la forma que tiene la biología, ¿sí?, de lidiar con la situación. Ujú. ¿Sí? Bien. Bueno, la segunda ley de la biología, que es la ley bifásica, entra en vigencia solo si la persona resuelve el conflicto. Porque en el momento del choque biológico, si lo ubicamos en la brújula de Hammer, tenemos que la persona vive el ritmo día-noche, ¿sí? Normotonía se llama, con simpaticotonía durante el día y vagotonía durante la noche para repararse. Sí. En el momento del choque biológico se interrumpe ese estado normal día-noche y la persona pasa a vivir completamente de día. No duerme, no come, no tiene hambre, ¿sí?, no tiene apetito, no descansa cuando duerme, duerme 3, 4 horas y recarga otra vez. Necesita más tiempo de día para superar el conflicto. Al resolver el conflicto, entra en vigencia la segunda ley, que es la ley bifásica de las enfermedades, y ahí es cuando entra en vagotonía. Ujú. ¿Sí? La tercera ley de la biología nos explica cómo se comporta la enfermedad, dependiendo a qué capa germinal pertenezca el órgano, ¿sí? Si es endodermo y viejo mesodermo, pertenece al viejo cerebro, va a tener una proliferación celular en fase activa. Y en vagotonía, luego de resolver el conflicto, una descomposición de ese crecimiento, mediante la acción de bacterias. Luego tenemos la cuarta ley de la biología, que son qué papel juegan los microbios, ¿sí? En Importantísimo. estos programas biológicos, Ujú. ¿sí? Porque dependiendo la capa germinal, va a haber diferentes microbios en la fase de reparación. Unos son para descomponer y Sí. otros son para rellenar. Porque si, porque si el órgano pertenece a la capa germinal del nuevo mesodermo o del ectodermo, que es parte del nuevo cerebro, va a tener en la fase activa al revés que el viejo cerebro, una úlcera y una necrosis, y en la fase de reparación un relleno. ¿Sí? Perfecto. Y la quinta ley de la biología, ahora va haciendo más sentido, Ujú. y la quinta ley de la biología es la quinta esencia, es el para qué biológico. ¿Por qué la mujer que tenía un choque, que vivió un conflicto en contexto de choque biológico, que ya lo hablamos, de querer nutrir y proteger a un miembro del clan, ¿sí?, prolifera un tumor secretor en la glándula mamaria, ¿sí? El sentido biológico, acá entra la quinta ley, es para nutrir ese miembro del clan. Esa es la adaptación biológica, esa es la forma que expresa lo que le pasa en el psiquismo a la persona en lo físico. Perfecto. ¿Sí? Bueno, esas son las 5 leyes, las llevamos a la brújula de Hammer y las aplicamos. Ujú. ¿Sí? Y ahí ubicamos si estoy eh, respetando el ritmo día-noche, sin choques biológicos, con conflictos durante el día, resolviéndolo, descansando de noche, o si estoy en fase activa de algún conflicto, o si estoy en fase de reparación de ese mismo conflicto, o si estoy en fase activa de 2 o 3 o 4 o 5 conflictos en Mm. contexto de choque biológico, y si estoy en reparación de alguno de esos 5, de 2, por ejemplo. ¿Sí? Suele pasar que estamos en vagotonía, en reparación de algún choque biológico y con algún otro pendiente de solución. Perfecto. Vos fíjate que todo el proceso que nos estás contando, Agustín Bidondo es quien está aquí en la FM 93.5, la radio de la gente, contándonos todo este proceso biológico que experimenta el cuerpo de uno, ante un choque biológico, un shock biológico. Decíamos que no todo es shock biológico, ¿no? No Porque todo. no Un todo. choque biológico, nos remitimos a la primera ley de la biología, es una situación inesperada, Es ¿sí?, que te algo agarra altamente dramático, ¿sí? perfecto, Te agarra contrapié, no la ves venir, no te lo esperás. perfecto. Algo No muy tiene, intenso. no tiene solución inmediata, la persona queda inhibida de accionar. En Claro, ese momento entra en fase activa, perfecto, se interrumpe ese ritmo, ¿sí? Hasta que la persona resuelva. Si es que resuelve y si es que conviene resolver cuando llega el momento de hacerlo. perfecto. Nos hablaste también de los cerebros. Cerebro antiguo, el Sí, cerebro... tenemos Sí, hay 4 capas germinales, a ver, ¿sí? Y hay órganos creados por esas capas capas germinales. germinales. Entonces, hay órganos eh, pertenecientes al viejo cerebro que son de la capa germinal del endodermo, que son conflictos de supervivencia, Sí,
La capa germinal del viejo mesodermo son conflictos de protección, ahí es donde está la glándula mamaria. Esos dos son partes del viejo cerebro, el cerebro arcaico. Arcaico. ¿Sí? Que sería el reptiliano, que le Sí, el dicen cerebro reptiliano, reptiliano, sí. el que está ahí a la baja. La constelación reptil se da en el endodermo, son dos choques biológicos, ¿sí? Bien. Bueno. Y los otros dos, que es el nuevo mesodermo y el ectodermo, la corteza cerebral, pertenecen al nuevo cerebro, ¿sí? Sí. Y son diferentes órganos también. El nuevo mesodermo son de movimiento, lo que hablamos, el esqueleto, los músculos, los Ah, tendones, los ligamentos. ajá. Y el del ectodermo son gestión del territorio y separación de contacto. Bien. Ahora que me acuerdo, la charla pasada hablamos un poco de la alimentación Sí, súper y yo importante. conté un caso de una señora que era obesa, que el Sí. médico le dijo que comiera carne durante todo el año. Bueno, quería aclarar que en las consultas Ujú. nosotros tratamos el tema de la obesidad, son como mínimo 3 choques biológicos, Ah, ¿sí? ah, ah, ah. Como Mira, mínimo. como Sí, mínimo. así que, bueno, queda para la consulta, pero Qué es un, importante lo que decís, sí, ¿eh? son choques Porque, biológicos, son choques biológicos. ¿sabes por qué te digo? Porque, o sea, bueno, cada No nos disciplina dio el tiempo obviamente, para no, hablar. no, seguro, y además que cada disciplina obviamente atiende la temática de acuerdo a su enfoque, pero muchas veces el tema de la obesidad se relaciona ya directamente con un solo factor, ¿viste? Y es el tema de la sobreprotección, o sea que uno se siente, ¿no? Que necesita sobreprotegerse, entonces va creando, digamos, esa capa de obesidad. Sin embargo, no podemos limitarnos a eso. No es No, ese el único choque son 3 choques biológico. biológicos. Bien. Uno es de un DHS, un choque biológico de sentirse disminuida la persona, Ajá, ¿sí? sí, Pequeña, sí, chiquito. sí. Otro de proximidad, que por eso se agranda para desalentar al predador. Ah, mira, Otro qué de carencia de algo vital, que puede ser dinero, familia, algún bien. mueble. Y después, bueno, el choque biológico de silueta, todo eso se va agregando. Después de esos 3 se van agregando, dependiendo la Perfecto, persona. perfecto, Pero interesantísimo. inicialmente son esos 3. Perfecto. Yo hoy tenía Sí, ganas de compartirles sí, una mini historia porque a todos les encantó. sí, Sí. sí. Y que hace referencia a los microorganismos, Sí, ¿sí? A los microbios, que significa pequeños seres vivos, porque sí. le dicen, tiene microbio y uno piensa que Mm, es un bicho que le va... Sí. sí. Bueno, los microorganismos no causan enfermedades, ¿sí? Ujú, Ya lo ujú. sabemos, lo tenemos verificado. Son parte de la cuarta ley de la biología, entran en acción el cerebro le da la orden, cuando la persona resuelve el conflicto, de entrar a trabajar y hacer lo que tiene que hacer, o descomponer o rellenar. Y aumentan en la fase de conflicto activo, o sea, dependiendo cuánto dure la fase de conflicto activo y qué tan intensa es, Claro. así como hay proliferación celular, Ujú. aumenta la bacteria dependiendo cuán grande es esa proliferación celular, ¿sí? Perfecto, Es una perfecto. matemática. Sí. Bueno, volviendo al tema de Hawái, Ujú, hay un nativo hawaiano, nacido en la Isla Grande, que es la isla del volcán, que todos ujú, conocen, que estuvo en erupción ujú. hace poco. Bueno, es la parte más austral de todas las islas de Hawái. Es una parte que está muy viva porque es todo lava, recién están saliendo las primeras plantas. Si bien hay naturaleza y ríos, y bueno, es una parte, está viva, o sea, Está sigue viva. creciendo. Sigue Se llama creciendo. la Isla Grande y es más grande que todas las otras islas que hay ahí. Bueno, este nativo de Hawái siempre escuchó en los relatos de su familia, en las historias, en los mitos, de que ellos son partes del medio ambiente en el que habitan, en el que viven. Ellos no dicen yo soy de Hawái, ellos dicen yo soy Hawái. Yo soy ¿Sí? Hawái. El pez, la piedra, el árbol, ¿sí? Para ellos es todo lo mismo, estamos todos hechos de lo mismo, de vida. Bien. Pero claro, eh, siempre fueron marginados por pensar así, como, ¿sí? Ujú, Disminuidos, como ujú. dijimos recién. Sí. Entonces cuando él termina el secundario, decide
irse a California a estudiar a la universidad Ujú. ciencias. ¿Sí? Bien, muy bien. Él ya era surfer, surfeó toda su vida, bueno, todos tienen contacto con el mar allá. Y cuando termina la carrera y está haciendo un posgrado, tenía que cumplir 60 horas de laboratorio semanales y el jefe del laboratorio lo encuentra en todas las redes sociales surfeando. Entonces lo llama, sí, lo llama y le dice a ver si él puede poner esa pasión en el laboratorio y de alguna manera hacer algo, generar algo, ¿sí? Porque tenían que cumplir con... Sí. Entonces a él se le ocurre presentar como tesis, se le ocurre, él propone viajar a diferentes partes del mundo donde hay lugares que la gente surfea, que son conocidos a nivel mundial, y que la gente surfea ahí de toda la vida, 10, 15, 20 años, 30 años, sé que van al mismo lugar a surfear. Y él propone llevar un kit de muestreo y tomar muestras de piel, Ujú. de materia fecal, Ujú. de hisopados de nariz, de boca, de ojos, de oídos, ¿sí? Sí, No invasivos, sí, ¿sí? sí, Bueno. sí. Y para sorpresa de él le dicen que sí, consigue el financiamiento, todo y se va de viaje 9 meses. Recorre Inglaterra, Marruecos, España, Irlanda, Indonesia, California, Chile, Hawái. Bueno, recorre 5 continentes. ¿Sí? Bien. Recabando toda esa Sí, información. va a los lugares donde la gente surfea, Ujú. va a surfear, se, le- tiene que entrar en contacto con los locales Bien. de ese lugar, bueno, Ujú. charlar y contarle lo que él está haciendo y que accedan Ah, bueno, por a supuesto, a lo tomar que... esas muestras, Sí. ¿verdad? Bueno, él iba mandando las muestras de cada lugar que él estaba y cuando vuelve empiezan a analizar todo y descubre que el proyecto se llama el Surfer Project, o sea, el proyecto del bioma del surfer. Biomas son los microorganismos que viven en nosotros, ¿sí? Como Sí, decimos la microflora sí, intestinal o la sí. microflora. Por eso aclaré que microbio significa pequeños seres vivos, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, él encuentra que las personas que surfean, no importa si son de Chile o de Marruecos o de Indonesia, De donde sea. son a nivel molecular más parecidas entre ellas que la persona que vive en la misma cuadra y no surfea. Y que cuanto más tiempo pasan en el agua, más más bacterias de ese tipo la persona tiene. Lo que él demuestra es que los mitos que sus ancestros contaban de generación en generación, porque en Hawái, si bien recuerdo, son 90 generaciones, lo comprueban a nivel científico, a nivel químico, a nivel biología marina, ¿sí? De que somos el ambiente que habitamos, El ambiente que habitamos. somos el medio ambiente que habitamos. Ahí es donde se produce esa simbiosis, esa interacción Claro. hasta lograr ese equilibrio, esa homeostasis, ese balance, y luego son parte de nuestra vida, son pequeños seres vivos. Totalmente. Que están trabajando justamente no para perjudicarnos, sino en beneficio. Lo cuento por eso, Qué porque es bueno. una buena vía de llegar a entender qué función cumplen los microorganismos, Ujú. ¿sí? En el desempeño de nuestra vida y de todos los seres vivos, porque un antibiótico, que significa antivida, que es Sí. para matar esos microorganismos, interfiere el programa de reparación que estamos Ujú. explicando con las leyes de la biología. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, Fíjate qué interesante porque vos lo, o sea, a través de este estudio volvemos a esta información que ya se conoció mucho a través de redes, ¿no? De las dos miradas absolutamente opuestas de Pasteur y Bechamp, ¿no? Donde Pasteur dice, ojo, ojo con los microbios, son nuestros enemigos, hay que anularlos, hay que batallar contra ellos, y Bechamp dice, no, no son nuestros enemigos,
Lo importante es el ambiente en donde ellos justamente están interactuando con el organismo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, porque es también muy importante lo que planteabas la otra vez con respecto a la salud del cuerpo. Una buena salud significa una buena hidratación, una buena alimentación, una alimentación adecuada, ¿no? Digamos, un organismo fuerte, porque convengamos que un organismo débil, un organismo que realmente no se alimenta correctamente, por supuesto que ahí sí el ambiente no es un ambiente propicio, y ahí puede haber una distorsión en cuanto al funcionamiento de los microorganismos. No sé qué decís. ¿Es Sí, coherente? está muy bien todo lo que dijiste. Bien, bien, Todo. Es así. Por bien. eso la coherencia Tal es el cual. resultado de la salud y ambas son la felicidad. Sí, ¿Sí? No es claro, la felicidad sí. primero y luego la... No, no, no. Porque cualquier cosa que pasa, una persona puede tener 1000 problemas, pero le pasa algo a nivel salud y tiene un solo problema. Que se le suma después a todos los otros, tal cual. Y Es bueno, tremendo. por eso, Mm. por eso tenemos la primera ley de la biología. Cualquier cosa que dicen, nos remitimos a la primera ley. ¿Qué dice la primera ley? La enfermedad es causada por un choque, se produce por un choque Sí, biológico. sí. Listo, ¿qué es un choque biológico? Ahí no entran los microorganismos. No, Listo, ya no, está. no. Más fácil. Sí. Bueno, otra cosa muy importante es que después, por eso la historia del delfín que vos pusiste, que me causó gracia, porque yo estaba justo preparando esto. eh, La historia del delfín después se lo contamos a la audiencia, que era la mamá delfín lo que hace. él después va a toda la literatura que tienen y a todos los papers que ya han sido presentados y estudiados a nivel científico y encuentra que esta bacteria, porque claro, encuentra microorganismos, o sea, bacterias, hongos, micobacterias, ¿sí? Encuentra diferentes microbios en zonas que son de baja profundidad y hay otros en, ¿sí? En Cuando profundidad más honda. y lo que encuentra en todos los papers que hay es que estos microorganismos que están en los surfers están en los delfines, No, en los lobos marinos y en las ballenas, o sea, mamíferos. son mamíferos tal cual. Así que dije, las personas que estamos en contacto con el mar, a nivel molecular somos más parecidas entre nosotros, no importa en qué parte del mundo vivamos, que una persona que vive en la misma cuadra que no se meta al mar o que no, con esta frecuencia que hacemos nosotros, ¿verdad? Y no solamente las personas que surfean tienen la misma, ¿no? Sino los delfines también, Los delfines, las ballenas, los las lobos, los ballenas, leones. los lobos. Bueno, Claro, qué maravilla eso que me contás. sí. Digamos, ¿eso se da justamente por el ambiente, por estar en contacto con el mar? Claro, nosotros vamos haciendo simbiosis con todos los microorganismos con los que entramos en contacto, como Perfecto. con las personas, como con los animales. Hay microorganismos en la tierra, ya se sabe, Sí, tiene un pH, bueno, hay microorganismos en el aire, en el agua en todos y lados. en todos lados. O sea, está todo hecho de microorganismos, ¿sí? Cuanto más fértil la tierra, mejor. Mejor Además, crece la planta. Entonces, ¿por qué nosotros un cuerpo infértil? ¿A quién se le ocurriría algo así? totalmente. A veces es más fácil, por eso tenemos que conocer esto, Mm. porque es más fácil discernir. En vez de escuchar algo y salir corriendo a repetir lo que escuchamos y decirlo por todos lados y crear un... Claro, si te genera un choque biológico la noticia, y te agarra paranoia o ansiedad, ¿sí? O están todos después maníacos por... Claro, Por un bicho. la noticia es un choque biológico, por lo que sea. Ujú. Pero es más fácil tener, tener este conocimiento y discernir y tomarse un minuto para pensar que salir corriendo a repetirlo, ¿sí? Porque si no al final, y al final no me dijeron, O me a dijeron, me dijeron, combatirlo, supuestamente. como dijimos otra vez, voy a hacerle batalla al cáncer, lo voy a combatir. La persona No, está en vagotonía, ¿qué vas a combatir si no tenés fuerza? no. Y eso genera más choques biológicos para la misma persona, para la familia. Si no tenés dinero para el tratamiento, para viajar a hacer tratamiento, choque biológico de carencia de algo vital por la falta del dinero, va al hígado o un tumor de hígado. No sé. Sí, sí, sí. Si tu familia te quiere ayudar y no puede o están lejos y no te pueden ver, choque biológico de separación del bueno, entonces después, claro, esas personas están viviendo, como decimos, se interrumpe el ritmo día-noche, pasan a vivir de día
no pueden frenarse a pensar, a No. discernir, a tomar una decisión. Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Y ahora y es todo un... No, ¿Sí? Y sí, la sí. persona muere de fatiga porque está en fase activa como si estuviese yendo en sexta o en octava Sí, sí, hasta el final, total, total, hasta el total. final. Sí, sí. Se va apagando la energía, es impresionante, ¿no? Y aparte, la gente ya se dio cuenta Sí. y ahora consume probiótico, Sí. ¿sí? Y a ver, O ¿y sea, qué es eso del sin terminar probiótico? de discernir del todo, se dieron cuenta que el antibiótico te hacía mal. Cuando te recetan un antibiótico, te dicen no lo tomes más de 4 o 5 días porque te hace mal. Sí, aparte ¿Que te hace mal te después de 4 o 5 destroza. días o que después de 4 o 5 días ya te hizo mal 4 o 5 días? Mm, Bueno, entonces ahora te dan probióticos, que son cosas fermentadas, que claro, vienen con microorganismos, claro. como un queso azul, un Sí, sí. roquefort, algo fermentado. Las culturas asiáticas tienen kimchi, que son unas lechugas fermentadas, tienen, bueno, se usa mucho ahora, ¿cómo es esto? Em, Eh, bueno, sí, gente que toma fermentados. ¿Para qué? Para tener más microorganismos en el... O sea, el intestino tiene microorganismos. claro, Por eso claro, tomaban muestreo de materia fecal también. claro. ¿Sí? Sí, sí, Son encargados porque, de... Estamos porque, compuestos claro, de millones de millones de millones de microorganismos. Somos microorganismos. fíjate vos. Pero vos fíjate, cuando uno va por eso entrando en sintonía con esta información, ¿no? Que es la información de la biología. O sea, uno ya comienza a relajarse porque vos te das cuenta que todo es Biología, tensión, el estudio de la miedo, vida. claro. O sea, cuando hablamos de las leyes de la biología, las leyes de la vida. Claro, bio es vida y luego se Claro. estudia, sí. Me encanta. Eh, bueno, a raíz de esto, porque, por ejemplo, como estas personas están muy conectadas con la naturaleza, Ujú, ven los cambios que han ocurrido. Por ejemplo, en Hawái, sí. ¿qué se dieron cuenta ellos ya en la década del 90? Que los arrecifes se estaban muriendo. ¿Por qué? 6 7 millones de turistas al año haciendo snorkel, ¿sí? O jugando en las playas, pisando los arrecifes en la orilla. Pero lo que encontraron fue un blanqueamiento total del arrecife y es producto de untarse todo ese protector solar que luego se lava en el agua y cae y es Ah, todo químico y mata la vida del arrecife. mira. Entonces prohibieron los protectores solares. La gente, la gente allá, bueno, como les quitaron las islas, de cierta manera, no espera a que el gobierno tome acción. Ellos van y hacen. Por eso ellos dicen, yo soy Hawái. Entonces dijeron, bueno, no, estos protectores solares son malísimos. Empezaron a hacer un estudio y más de 3.500 diferentes marcas de protectores, todos tienen los mismos químicos que matan el arrecife. Le dicen el blanqueamiento del arrecife porque queda blanco como cuando vos ves a una persona que está toda untada de ese protector y tiene una capa blanca. Sí, Bueno, el arrecife y nuestros huesos están compuestos de carbonato de calcio. O sea, la piel es un filtro. ¿A dónde va esa capa blanca? ¿Me explico? te explico. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo, al hecho de la coherencia. Ahora viene el verano, ya empezaron los días lindos acá, nosotros tenemos la playa, ya calienta el sol. Sí. Bueno, si uno va a la mañana o a la tarde o Ujú. se expone al sol periódicamente, la piel se va a ir adaptando como toda nuestra biología. ¿Pones algo o nada? ¿Cómo? ¿Pones algo o no? Si vos vas en un Yo no horario uso, adecuado, no. pero Sí. allá, por ejemplo, empezaron a exigir el uso de protectores solares naturales, Ajá. orgánicos, Bien, bien, hechos de minerales, que no. bien. Entonces, como no veían que las grandes marcas hacían mucho, Sí. empezaron a hacer ellos. Por eso te Ah, digo, ellos resuelven. mirá. Entonces, quizás no pueden controlar a los 7 millones de turistas que hay al año, a ver qué se ponen, qué no, qué venden en cada negocio. Lo que sí, en los lugares que ellos llevan turistas a hacer snorkel o a playas donde hay tortugas o reservas, porque hay playas que son reservas ecológicas, ahí, previo a ahí, ya les explican y les dan los protectores que tienen que usar y bueno, y Perfecto. intentan no pisar el arrecife.
porque ahí que están los microorganismos, después van los pececitos, otros. Bueno, es vida, Es vida. ¿sí? Es vida. Eh, entonces, Bueno, eso es muy interesante lo que vos decís, muy importante, porque además también hay otra súper verdad, entre comillas, que no lo es, pero algo así como que cuidado el sol, ¿no? Hay que cuidarse, está malo el sol, ahora viene mal. Entonces también eso hace que la gente, obvio, ¿no? Se asuste y diga, no, porque el sol es cancerígeno, entonces tengo que ponerme algo. simple, me remito a la primera ley de la biología. Mm, La enfermedad se produce a través de un choque biológico. Si alguien me dice que el sol causa cáncer y yo lo vivo en un contexto de choque biológico porque me pongo al sol y no tengo protector, yo lo pienso y yo lo hago. el lunar, ese, el melanoma que hablamos Sí, la otra vez, sí. es un escudo protector, pertenece a la capa germinal del viejo mesodermo, son conflictos de protección, Ujú. por eso sale, Claro, ¿sí? claro. Entonces, si no hay sol, no hay vida. No, Mira, me acabo de acordar, voy a contar una historia para que lo sí, termine de entender, pero el sol no causa cáncer, sabemos que las enfermedades se producen a través de un choque biológico, sí. y si mi estómago tiene un tumor secretor de ácido clorhídrico porque viví una situación en contexto de choque biológico y me diagnostican con un cáncer estomacal, yo ya sé que es un programa biológico de mejora de mi estómago, porque mi estómago solo no lo puede hacer, necesita un pequeño estómago secretor de ácido. ¿Ok? Cuando Ujú. resuelva el conflicto, según cuánto tiempo y la intensidad que duró el conflicto, va a ser la fase de reparación y después va a volver a la normalidad. Si las bacterias están presentes en el organismo, lo van a descomponer. Claro. Si no, el organismo lo va a reducir lo más que puede, lo va a encapsular y va a quedar inocuo. Pero con cada recaída de choque biológico Otra se vez vuelve a eso se va activar. a activar. Por eso, la gente que ha tomado mucho antibiótico se da cuenta que por eso ahora va por el probiótico. No es la solución, obvio que no es la solución, pero así como avanzamos en la vida y nos vamos dando cuenta de muchas cosas, como dijiste vos ahora, bueno, va pasando lo mismo. O Pero con sea, este tema del sol, o y sea que, perdón, sí, sí. Agu, o sea que el probiótico en realidad para alguien que a lo mejor siente, ¿no? Que le está faltando flora intestinal o que no está muy bien de Bueno, es parte de intestino, la es nutrición, parte de la nutrición, claro. ¿sí? Está bien, De una buena bien, nutrición. perfecto. Eh, Sí, sí. Mira, esta última vez que estuve allá, eh, En Hawái. sí, había ido con un amigo hawaiano nacido allá a Sí. una playa a Ujú. hacer body surfing, otro tipo de surfing, ¿sí? Y salíamos caminando por la playa, él tiene 53 años. Sí. Nacido en Hawái, pero él es rubio, de tez blanca, de ojos celestes, porque los padres no son hawaianos, ¿sí? Bueno. Y había dos chicos, sí, 11, 12 años, y un adulto. Nosotros íbamos caminando para el estacionamiento y ellos iban para la playa. Pero los chicos se ve que ya estaban en la playa hacía días, porque, bueno, Sí. claro, estaban colorados, bronceados, te das cuenta, los ojos rojos del mar, y allá la playa está en el mar, ¿sí? Ujú. Bueno, entonces el adulto les dice, si no se ponen protector, se les va a caer un cacho de piel de la cara, Oh, ¿viste? Y mi amigo y yo nos miramos como diciendo, wow, ¿cómo le va a decir eso a los chicos? Eso es un choque biológico. Los chicos no le dieron mucha importancia, pero me quedo hablando con mi amigo y él me cuenta, le digo, bueno, a ver, como yo aplico la medicina germánica para todo, le digo, a ver, le digo, te pregunto, antes, cuando vos naciste, cuando eras chico, ¿cómo era el tema acá del protector y todo eso? A nosotros nadie nos crió con el tema del protector. Nosotros, él que es blanco, tiene la piel marrón, suave el suave, color, pero la tiene claro. marrón y está todo el día al sol Claro, sin protector. De hecho, estuvimos, no sé, una hora en el agua, por ejemplo, sin protector, ninguno de los dos. claro. Y allá hay sol todo el día. Al sol todo el día. Pero acá es donde entra la coherencia. Bueno, entonces él cuenta eso, que antes no había tanto. No, Y no era, se te va a caer un pedazo de no. piel de la cara. Ese es el problema. Sí, Bueno, sí. me remito a la primera ley de la biología. Obvio que el sol te va a quemar. ¿Sí? La primera ley de la biología explica otra vez lo mismo. La enfermedad se produce a través de un choque biológico. Ujú, Bien. ujú. El sol te va a quemar, pero nosotros no vamos a meternos al mar al mediodía. No.
¿sí? Hay que cuidarse. Una vez cada, Cuidar el bueno, en horario. invierno se hace más frío, bueno, Sí, busca el día. sí. ¿Me explico? El Claro, animal, pero vos fíjate lo que vos decís tal cual. Porque eso pasa, Abu. sí, 12 del mediodía, 1 del mediodía, están los chicos ahí sin gorro, nada, así. Y claro, más allá de que le pongan lo que le pongan, es sumamente perjudicial porque estamos hablando de temperaturas de 35 grados y vos decías, a esta hora tendría que estar en un que está reparo. lleno de químicos que matan los arrecifes que están llenos de vida, que te lo pones en Exacto. el cuerpo, que es Eso decís, a ver, un poquito de solamente sentido común, sentido común, porque coherencia. El coherencia. animal no se expone al sol del No, mediodía. Vos no, los ves, están todos echados a no, la sombra, buscan refugio. Bueno, hacemos lo mismo. Si alguien no puede ir a la playa a la mañana o a la tarde y tiene que ir al mediodía, bueno, llevará su gorra, se mojará, se sentará a la sombra, a la bajo una sombra, sombrilla, una claro, carpa. sí, Pero bueno, ese es el tema. Que, a ver, ¿quién se beneficia de difundir algo así? El que te vende el producto, claro. que te vas a aplicar, que si no te lo aplicas te va a generar una enfermedad mortal que encima nadie no tiene. Bueno, Ujú. por eso es una locura. Es una locura, Por tal cual. eso comparto esto, que el hawaiano este, Cliff Capono, Ujú. eh, él sigue haciendo, ahora hacen mapeos de arrecifes, ¿sí? Ah, qué interesante. Y claro, empezaron los surfers recorren el mundo, entonces en muchas partes están los nativos originales y ellos, por ejemplo, cuando hacen un evento de surf en alguno de estos lugares, en Perú hay uno que están los descendientes de los incas, hacen el ritual que hacen ellos de ofrenda previo al torneo de Ola Grande. En Hawái hacen lo mismo, pero con los ley hawaianos, ¿sí? Y entonces él decía, claro, de acá a 20 años, si seguimos demostrando a nivel científico que nuestros ancestros estaban en lo correcto, ¿sí? De que le rezaban a la piedra y se reían los demás, pero la piedra, ¿viste? Tenía los mismos microorganismos que nosotros. Bueno, porque todo está vivo. Todo está vivo. Todo está vivo. Entonces, la idea de compartir esto de los microorganismos, que él lo hizo en la Universidad de California a nivel científico, empírico, o sea, no es mi opinión, no es la opinión de su, es algo No, empírico, para que la gente entienda, esto lo empezó a hacer él en el 2016, perfecto. previo a todo lo que pasó que ya sabemos. Pero en ese momento no había tanta alarma y era todo, ¿sí? Ujú. Y ahora igual siguen haciendo lo mismo porque entendieron, ¿sí? Pero otra vez los mismos que vienen a distorsionar ahí y a complicar. Por eso esto es para el que lo entiende y el que quiere avanzar con su vida y hacerse responsable, para no entrar en lo otro que no nos conviene, porque así avanzamos más fácil, ¿sí? Totalmente. Tenemos herramientas, tenemos las leyes de la biología. Y sí, y si queremos, por ejemplo, ¿no? Tener corroboración científica, también. Sí, también, ¿No? también Porque si están. uno dice, ah, pero eso se estudió, sí, se estudió científicamente y se demostró. Sí. Entonces, eso, yo creo que estamos en este momento, como decís vos, en un momento de absoluta posibilidad de que nosotros mismos, con todo esto que tenemos, este bagaje de información y conocimientos, seamos realmente conscientes, responsables de nuestra vida y empecemos también a tomar las noticias, las cosas hasta ahí, ¿no? O sea, empezar a tener en claro que lamentablemente o afortunadamente, o si no, no le ponemos ningún tipo de adjetivo calificativo, las grandes empresas, obvio, facturan millones y billones. ¿Para qué? Bueno, para producir productos de salud, inclusive también productos de belleza, que tienen infinidad de contraindicaciones. Entonces, Sí, en los arrecifes encuentran todo lo que la persona se aplica. ¿o no? Claro. Los Entonces, químicos que que componen esos productos que la persona se aplica en el cuerpo. exacto. Entonces, bueno, creo que eso, yo supongo que eso lo tienen claros todos, porque cuando nosotros Sí. hablamos, ¿no? De que todo es un negocio, bueno, eso lo tenemos claro. Entonces, hay que ver y analizar con inteligencia, ok, esto que me están presentando, ¿me conviene? ¿Es así Nosotros, como me lo dicen? mira, nosotros estamos hechos, fuimos diseñados para caminar. Sí. Y en ese paso a paso vamos interactuando con estos microorganismos Ujú. que están en diferentes terrenos. A medida que vamos cambiando de terreno hay otros, ¿sí?
Entonces, en ese paso a paso, vamos haciendo esa simbiosis, esa adaptación, esa interacción, hasta lograr esa homeostasis, que es el equilibrio, el balance. Y luego son parte de nuestra vida, porque son pequeños seres vivos. Exacto, y lo que uno admira, Agustín, es cómo el ser humano se adapta a todos los ambientes. Tenemos gente viviendo en los lugares más extremos fríos, como los extremos más calurosos, como en los lugares templados, en lugares con montañas, en mar. Es extraordinario. Los esquimales comen los animales, las focas crudas, con sangre. Tal cual, Y nunca nadie les dijo, cuidado con los microorganismos, cuidado ¿no? con los pequeños seres vivos. Era- Claro. Entonces vos te das cuenta que efectivamente es el ambiente, ¿no? Es el Es el ambiente. ambiente, somos el ambiente, como decían nuestros ancestros. Somos parte del ambiente. También entendamos que este ambiente está muy contaminado y ese sería para poder hacer otro programa, ¿no? Pero bueno, hay contaminación en el cielo con distintas cositas que tiran, en los alimentos, hay mucha alimentación transgénica, hay muchas cosas, pero aún así lo que nosotros observamos es que cuando un ser humano tiene fortaleza en su cuerpo, ¿no? Que tiene la suerte, obviamente, de poder tener una alimentación sana, una mente sana, evidentemente, por más que, que puedan inundar lo que inunden con sustancias, realmente el organismo es maravilloso. Va a ver de qué manera se adapta. Y de hecho, te digo el caso de un investigador que vino aquí a la ciudad de Necochea hace cosa de un par de años, que ellos se ofrecieron directamente, se ofrecieron para que se extraiga sangre, orina y materia fecal y hacer estudios, un estudio que se hizo en Europa porque se quería analizar de los cuerpos de los seres humanos cuánto grado de contaminación había, ¿no? Con distintas sustancias. Eh, bueno, hubo representantes de la ciudad de Necochea, de la provincia de Buenos Aires, de distintos puntos del país que se prestaron a esos estudios y realmente quedaron asombrados en los propios laboratorios, porque los resultados se hicieron en un laboratorio europeo, el nivel alto de contaminación en la sangre, en la orina, en la materia fecal. Y cómo aún a pesar de que inclusive los estudios no solamente eran para evaluar el grado de contaminación, sino además también cómo actuaban en el organismo la combinación de contaminantes. Porque no es solamente que tenés un contaminante, tenés un montón, ¿no? Ellos mismos se encontraron realmente asombrados de ver cómo la biología hacía lo imposible para... Sobrevivir. Exacto. Imagínate la calidad de vida que tendríamos. Sí. Si Bueno, esa contaminación no existiera o fuera muchísimo menor, ¿no? para eso estamos acá, para contrarrestar ese efecto. Tenemos las leyes de la biología, Ujú. tenemos eh, otros conocimientos, otras herramientas, la buena alimentación, la coherencia por sobre todo, para con uno mismo. Porque Sí. acá es clarísimo, el cambio lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer cada uno. ¿Sí? Ujú. No importa lo que pase afuera, los productos que hagan, la comida que hagan, si yo soy coherente conmigo mismo y mi forma de vivir es de esta manera, bueno, mantengo esa armonía. Exacto. Y bueno, por eso aparece todo esto también, es esa, ¿no? Esa dualidad. Tal cual. Gracias a todo eso estamos nosotros acá también. Exacto, estamos aquí Así que, compartiendo con nuestra querida sí, audiencia este día 11 de septiembre, año 2025, desde la ciudad de Necochea, Necochea, Quequén, obviamente. Y bueno, aquí con Agustín Bidondo, especialista en las 5 leyes biológicas, Susana y Rosy, quien les habla. Y bueno, disfrutando muchísimo este día del maestro. Este es el Día del Maestro, que tenemos a alguien que ha estudiado muchísimo y ha experimentado no solamente con el conocimiento teórico, sino también con tu propio cuerpo, ¿no? Porque sos, lo que vos decís lo llevas a he la tenido, práctica. he tenido que atravesar programas biológicos, fases de reparación intensas, y las he observado, ¿sí? Ujú. Nunca recurrí
a ninguna medicación ni nada, siempre salí adelante, el dolor eh, fue tolerable siempre. Una Ujú. vez recuerdo que fue muy, muy intenso, que sí, que estaba a punto de que ya casi que no quería más. Y bueno, yo sabía cuál era el conflicto, no lo terminaba de resolver del todo. Y bueno, ahí tenés la recaída, es lo peor que le puede pasar a la Por eso persona. te dicen, cuidado la recaída. Mira, a ver, el otro día cuando hablamos del gimnasio, Ujú. que el músculo se rellena en la fase de, bueno, claro, el conflicto, como es nuevo mesodermo, es el grupo de lujo, el de la costilla, ¿sí? El que Ah, sí, hace reposo que se suelda se sola. suelda Bien. sola. La persona que va al gimnasio, que se siente desvalorizado, Ujú. va, hace ejercicio, hace pesa, hay necrosis en el músculo y luego con la inflamación y el dolor hay relleno y se revaloriza y resuelve, Ujú. ¿sí? Si es en la rodilla, ¿sí? El choque biológico es una desvalorización deportiva, por rendimiento físico, por compararse con el otro que es mejor, que le quiere Ujú. competir el puesto en un Sí, equipo, por ejemplo, o con el rendimiento que él tenía previo, que era bien. mucho mejor en años anteriores. Se Bueno, desvaloriza, se perdón, necrosa. perdón, porque muchos pasan los jugadores de fútbol. Bien. Bien, sí, sigue. Deportistas. Deportista, sí. Lesiones En en la la rodilla. fase de conflicto activo hay necrosis, Sí. ¿sí? Hay pérdida de tejido, Sí. pérdida celular. Cuando juega bien, se revaloriza, aparece la inflamación con el relleno y se lesiona. Sí. Sí. ¿Sí? Y la gente dice, Y pero piensan, justo ahora. claro, Mm. ¿ves? Pero si conociera las leyes de la biología, ya no competiría tanto, no se desvalorizaría tanto, no se compararía en ese sentido, entendería que no le conviene. Por eso es una vez que vos sabés esto, ahora tenés que aplicarlo. ¿Me conviene o no me conviene? Totalmente. ¿Voy a vivir coherentemente o voy a seguir viviendo incoherentemente con todo lo que me enseñaron que está al revés? Sí. Bueno, entonces, eh, aplica para todo, vos lo vas llevando al día a día para todo. Si yo, por ejemplo, sé que, como Ujú. hablamos ya que yo te digo, si tengo que resolver algo importante y no lo resolví durante un par de semanas y sé que me va a agarrar esa vagotonía, que es ese cansancio extremo, que tengo que dormir, que nutrirme, que descansar. Porque, ¿qué pasa? El deportista, por ejemplo, se le inflama la rodilla. No, sacame el líquido, Sí, ¿sí? Para decirlo así. sí, Sacame sí, el líquido y sí, dame algo para tomar, sí, mandame a rehabilitación porque yo quiero seguir jugando, compitiendo, o no sí. puedo en este momento dejar de hacerlo. No, ¿Ves que ahí es una incoherencia? claro. Recae en el conflicto otra vez porque se desvaloriza, porque ahora no puede seguir compitiendo, más necrosis. ¿Y qué entiende el grupo de lujo? Que no fue lo suficientemente fuerte la primera vez que lo rellenó, esta vez lo va a rellenar más, va a ser más intensa. Claro. Lo mismo pasa con la artritis y la artrosis. La artritis es la primera fase viste que en la brújula de Hammer está la PSLA, la epicrisis y la PSLB. Son estas dos partes que hay en la fase de reparación. La PSLA sería artritis y la PSLB sería artrosis. Ujú. Pero si a una persona le dicen que tiene artritis o que tiene artrosis, se desvaloriza otra vez porque no puede hacer ese movimiento que hacía con la mano, por ejemplo, vuelve a recaer en el conflicto, se vuelve a inflamar con relleno y ves que el diagnóstico te dice en qué parte de la brújula estás, Claro. en la PSLA o en la O la PSLB. PSLB. Lo único que tenés que hacer es identificar cuál es el choque biológico que te estás desvalorizando, resolverlo, ¿sí? Para siempre, permanentemente, y cursar el programa biológico, dejarlo cursar, así se rellena y queda más fuerte que antes, Perfecto. y no volver a recaer en el conflicto. Pues es que lo que vos contás, a veces, yo he leído un par de libros de, de personas que sufrieron un gran accidente y tuvieron lesiones importantes en el cuerpo y se vieron imposibilitadas de moverse durante bastante tiempo. Y en ese tiempo que no podían moverse, es como dicen los chicos, le bajaron un montón de fichas.
Y le Porque bajaron, ahora frenó. sí, le bajaron un montón de fichas que le daban una información justamente, ¿no? Muy similar a lo que vos estás diciendo, de esto de sobreexigirse, de comparación o de decir, no, yo puedo y dejar de lado, digamos, eh, su propia integridad, ¿no? Y fue muy interesante leerlo porque dicen, fíjate lo que me tuvo que pasar para poder darme cuenta, cuando en realidad ya había indicadores que a mí me decían, Es que es como el choque detenete. biológico, sucede, está llamando tu atención y en consecuencia, por eso el resolver el choque biológico a Mm, nivel psíquico deja sí, una maduración. Y la persona avanza con su vida, sigue evolucionando. ahí vamos. Deja una Mira, maduración. yo conocí Sí, un peruano que nos sí, hicimos muy amigos en Hawái. sí. Él se despertó en una silla de rueda en el hospital y le dijeron que nunca más iba a caminar. Y él surfeaba cuando yo lo conocí. Él hizo rehabilitación, todo lo que tenía que hacer, pero le dijeron que no iba a caminar. Y del libro que vos estabas diciendo, yo también conozco casos de personas que se han despertado en el hospital después de un accidente y le han dicho que nunca más van a volver a caminar ni nada. Y ellos eh, cuentan cómo hicieron el proceso de quedarse, como te dicen con la costilla, anda a tu casa a hacer reposo. Hicieron reposo y dijeron que ellos iban a recuperarse y que iban a estar bien y que iban a... Pero son contados los casos. ¿Por qué? Porque si en la noticia pasaran estos casos, la gente vería la luz al final del túnel. ¿Sí? Pero bueno, nos cuentan otra cosa. Por eso también, si soy coherente con mi vida, bueno, ¿qué es lo que quiero escuchar en mi vida? ¿Con quién me voy a relacionar en mi vida? ¿Qué es lo que quiero ver en mi vida? ¿Qué noticias voy a consumir? ¿Buenas noticias? Bueno, por eso tenemos las leyes de la biología, un montón de gente que está haciendo un montón de otras cosas re Sí, buenas, re porque buenas. todo ayuda, todo es parte del mismo sendero, hasta que lleguemos a la coherencia máxima, que es aplicar todo esto En sin la vida, invadir al otro, sin molestar al otro, sin atacar al otro, ¿sí? Viviendo en coherencia. viviendo en coherencia, es verdad lo que decís. Y vos sabés que uno de los grandes maestros para mí, son los animales. A mí me fascinan los animales. No solamente cuando los observo, sino además cuando leo sobre ellos, ¿no? Porque digo, qué clara la tienen, ¿no? Qué clara la tienen. Y con respecto a lo que habíamos hablado al principio del delfín, lo que yo compartí en el grupo de Telegram, Susana y Rosy Radio, y también en el grupo de Holotrem, es una información referida a la mamá delfín, ¿no? Que dice, ¿sabías que existe una madre que pasa años de su vida enseñando pacientemente a su hijo una técnica de supervivencia? No es humana, es una delfín madre. Esta increíble mamá marina dedica años completos a mostrarles a su cría cómo usar una esponja como herramienta. Sí, leíste bien, una esponja marina. La técnica es fascinante. Colocan la esponja en su hocico para protegerlo mientras busca comida entre las rocas del fondo marino. Sin esta protección se lastimarían constantemente. Pero aquí viene lo más sorprendente. Este conocimiento no está en sus genes. Es una tradición cultural que se transmite exclusivamente de madres a hijos, como las recetas de la abuela que guardamos como tesoros. Los científicos han documentado esta herencia familiar en Shark Bay, Australia. Es cultura animal pura, conocimiento que se enseña, se practica y se perfecciona durante años. Por eso coincide con lo que yo estaba contando de Cliff Capone y toda esta investigación que él hace a nivel microbios, ¿sí? Ujú. Y que las mismas bacterias que encuentran en los surfers están en los delfines, ¿sí? O cualquier persona que está en contacto con el mar, ¿sí? Absolutamente. Por eso será que a uno le gusta tanto el mar, Él ¿no? estudia los surfers porque eh, muchas veces se surfea cerca de donde hay desagües Ah, y el agua del mar nunca está contaminada. no, Y por eso él quería ver qué había en la piel de los surfers y en los intestinos y en un montón de lugares, porque claro, siempre dice, no te metan allá. En Hawái hay una ola que se forma a través de un río que siempre le dicen a la gente, no te metas ahí porque te agarra leptosporosis. ¿Sí?
Ujú. Y yo conozco gente que hace 40 años que está surfeando ahí y Nunca nunca se le pasó agarró nada. nada. Entonces, por eso, ¿ves? Y para que sea ciencia, para que sea como las leyes de la biología, tiene que cumplirse siempre al 100%. Por eso no es mi opinión, no es la opinión de Su, son las leyes de la biología, se cumplen al 100%. Cuando nos dicen cosas, si no se cumple una vez, no aplica. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Sí, estas Es se re cumplen simple. sí o Por sí. eso, una vez que empezás a aplicar esto en tu vida, ya no entras en ese hechizo, ¿verdad? Que han creado. Y bueno, es mucho más fácil poder discernir. Sí, y además que poder vivir de una manera mucho más también pacífica, tranquila y más plena, ¿no? Yo Porque si siempre no es digo, siempre con el freno de mano siempre vivís. digo, tenés que remitirte a la primera ley de la biología, que es una situación inesperada. Bueno, ¿qué me pasó? Que Claro. ahora estoy así. Bueno, y ahí está. Y ahí directamente lo Y eso que analizás. explicaba de ir caminando, haciendo simbiosis con los microorganismos, es porque ahora muchas veces la gente se va en avión de un lugar al otro y no tiene ese paso a paso. Ah, tenés ¿Sí? razón. Y como vimos que los cuerpos de las personas no están en óptimas condiciones tampoco, Ujú. en esa intención de hacer esa simbiosis y lograr la homeostasis, ¿sí? Encuentran algo, Algún bichito que bueno, no, y no, le echan no. la culpa como al sol, Claro, le ¿sí? echan la culpa al Pero si sol. yo ya sé que la primera ley de la biología dice que es una situación inesperada, vivida en soledad, bueno, es re simple, Es simple. es re simple. Maravilloso, Abu. Bueno, contale a nuestra audiencia eh, tu número de contacto, cómo te pueden encontrar. ¿Eh? Eh, agustinbidondo@gmail.com y si no por WhatsApp o Telegram 2262-220434. Maravilloso. Acá justamente un amigo oyente preguntaba, decía, ¿cómo resolver el conflicto? ¿Analizando? ¿Aceptando? Y después dice, ahí Agustín está dando la respuesta. Gracias, Ro. Bueno, Perfecto. Rodolfo va a estar en la charla. Le vamos a recordar a nuestra audiencia que, bueno, lo pueden directamente ver a Agustín Bidondo este domingo a las 15 horas en la Liga de Madres de Familia, calle 66-2806. Esta charla es abierta a la comunidad. Vénganse con cuadernito, con un lápiz, porque va a haber una información muy también interesante a través de imágenes, cosa que nosotros acá no lo podemos hacer. Así que los esperamos. Gracias, gracias, gracias por estar. Gracias, querido Agu. Gracias, Su. Saludos a todos. Abrazo gigante de corazón a corazón. Los esperamos entonces este domingo, acuérdense, 14 de septiembre en calle 66-2806 en la Liga de Madres de Familia, entrada libre y gratuita. Chau, chau. Bueno, ay, nos vamos yendo, pero bueno, nos está faltando el operador aquí. Bueno, gracias, gracias por estar. Un besote. Chao, chao.